tema que vamos a estar viendo esta semana es razones trigonométricas. Es lo que hemos estado viendo esta semana pasada y la antepasada. Entonces vamos a proceder a realizar el primer problema de la página 24, en inciso A, para los que tienen dudas con este tema. Vamos a analizar este triángulo rectángulo y vamos a observar que tenemos que encontrar, te fijas aquí, tenemos que encontrar este lado, este otro lado, y tenemos que encontrar este ángulo. Son las incógnitas que tenemos, ¿sí? Estas tres cosas. Pero antes de proceder a realizar cualquier operación, tenemos que analizar. Vamos a analizar que tenemos dos ángulos y que tenemos que encontrar el tercer ángulo. ¿Cómo podremos encontrar el tercer ángulo? Pues yo digo que lo más primordial aquí es, antes de utilizar razón trigonométrica y cualquier otra cosa, vamos a ver qué es lo más fácil de encontrar. Lo más fácil de encontrar aquí son los ángulos. Antes de encontrar los lados, tengo que encontrar los ángulos primero. ¿Por qué? Porque si yo mal no recuerdo, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo rectángulo o de cualquier otro triángulo, oblicuángulo, obtusángulo, etcétera, debe de darme ¿cuánto? 180 grados. Para ello tengo que conocer mínimo dos ángulos. ¿Los conozco? Pregunto. Pues claro que sí. Ya tengo el ángulo 90, ya tengo el ángulo de 40.2. Entonces ya tengo dos ángulos. Es más fácil encontrar el tercero sumando estos dos. Voy a sumar, voy a proceder a sumar el ángulo de 40.2 más el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y lo que te dé, que en este caso va a ser 40.2 más 90, va a ser 130.2. A eso se lo voy a restar a 180 para saber cuánto me falta para llegar a 180. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe darte 180. Menos 180 sería 49.8 grados. Ok, ya encontré el ángulo que me faltaba, 49.8. Si yo sumo esos tres, me da 180 o aproximado a 180, 179 punto y cachito. Ok, ya que tengo esto, voy a ir borrando. Ya que tengo los ángulos, entonces ahora sí, ¿qué me falta encontrar? Me falta el lado A y el lado C. Pero para ello, tengo que elegir un ángulo en el cual me voy a ubicar. Acuérdate que el único que no vamos a utilizar es el ángulo de 90. No, el ángulo de 90 es intocable. Cualquiera de estos dos ángulos. Yo voy a elegir uno. El que gustes tú, yo voy a elegir el ángulo A. Aquí me voy a colocar. Si yo me voy a colocar aquí, entonces este lado vendría siendo el de frente, sería el cateto opuesto. ¿Estás de acuerdo? Y el lado que está enseguida de mí sería el cateto adyacente y por consecuencia la C sería la hipotenusa. O sea que quiero encontrar, como quien dice aquí, el cateto opuesto y la hipotenusa. Son las incógnitas que yo tengo. Entonces, teniendo esto de base, vas a preguntarte tú, ¿qué quiero encontrar primero? Quiero encontrar primero ¿la hipotenusa o quiero encontrar el cateto? No, pues que quiero encontrar primero la hipotenusa. Ok, entonces me voy a ubicar. Si quiero encontrar hipotenusa primero, ¿sí? Que viene siendo la letra C. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar qué razones trigonométricas tienen hipotenusa. ¿Cuáles son? A ver, seno del ángulo A es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué otro? Coseno. El coseno del ángulo A sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Estas dos, maestra. Bueno, pero ¿cuál me va a servir a mí? ¿Cuál me va a servir a mí? Acuérdate, para poder encontrar, nota, para poder encontrar o para poder utilizar más bien una razón trigonométrica, tengo que tener mínimo dos datos. Dos datos, se tienen que tener dos datos, aquí le voy a poner como nota, dos datos para poder encontrar una razón o para poder utilizar una razón. Tengo el ángulo, te pregunto, vamos a analizar el seno. ¿Tengo el ángulo? Sí, sí lo tengo, estoy ubicada en el ángulo A y vale 40.2, sí lo tengo. ¿Tengo el cateto opuesto? Híjole, no lo tengo.
¿Tengo la hipotenusa? Pues no es lo que yo quiero encontrar. Dijimos que quiero encontrar hipotenusa. No, no lo tengo. ¿Podré utilizar seno? Pues no, maestra, porque nomás tienes un dato. Tenemos que tener dos. Entonces queda descartado seno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, pues la única que me queda es coseno. Tangente ni cuenta, porque tangente tiene cateto opuesto y cateto adyacente, no. Entonces me queda coseno. Coseno del ángulo. ¿Tengo el ángulo? Sí, 40.2 grados. ¿Tengo el cateto adyacente? Sí, 3.84. ¿Tengo la hipotenusa? Pues no, maestra. Ah, ya tengo dos datos. Entonces sí se puede usar. Coseno de 40.2 es igual a cateto adyacente, 3.84, entre hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? Pues no sé, lo que quiero encontrar. Si quiero encontrar, en este caso, la hipotenusa, te fijas que queda como la X, como la incógnita, queda en la parte inferior, por lo tanto va a ser una división. Cuando queda como denominador, va a hacerse una división. Vamos a poner en nuestra calculadora cos, ¿de quién? De 40.2, ¿cuánto me da esto? Cos, ¿por qué no shift, maestra? Porque aquí ya tengo el ángulo, ya no voy a poner shift. Ya tengo el ángulo que vale 40.2. Entonces, coseno de 40.2 me da igual a 0.76. Entonces, ahora sí voy a dividir 3.84 entre 0.76. 3.84 entre 0.76 me da 5.05. Ah, ok. Entonces, ese es el valor de ¿quién? De la hipotenusa, 5.05. ¿Te fijaste cómo lo encontré? Ok, fui descartando. Ahora, ya tengo hipotenusa, ya tengo cateto adyacente. Yo te pregunto, ¿podré calcular con el teorema de Pitágoras el cateto opuesto? Claro, porque el teorema de Pitágoras, ¿qué me dice? Yo nada más me enfoco a lados. Entonces, muy fácil. Vamos a utilizar los catetos que tengo, en este caso cateto adyacente y la hipotenusa, para poder encontrar el otro cateto. ¿Sí te acuerdas cómo va el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que si quiero encontrar cateto, voy a realizar una resta. Voy a realizar una resta ¿de quién? Ah, pues del valor de la hipotenusa, primero, y le voy a restar el valor del otro cateto, también al cuadrado. Ahora sí, cateto opuesto sería hipotenusa, que vendría siendo 5.05 al cuadrado, menos el valor del cateto adyacente, 3.84 al cuadrado. Pues cateto opuesto sería igual a raíz cuadrada de 5.05 al cuadrado. Acuérdate que es 5.05 por 5.05, no lo vas a multiplicar por 2, porque es al cuadrado. Es 25.50. Menos 3.84 al cuadrado, 3.84 por 3.84 vendría siendo 14.74. ¿Qué voy a hacer con estos dos? Voy a restarlos y me da un total de 10.45. Si a esto le saco raíz cuadrada, el cateto opuesto sería entonces 3.23. Ya acabo de encontrar todo, 3.23, ya acabo de encontrar mi problema. Eso sería en cuanto a la página 24. En el inciso B se hace algo muy similar. Acuérdate que voy a ir desmenuzando toda esta situación y viendo qué datos tienes para poder encontrar tu razón trigonométrica. Vamos a proceder a irnos a la página número 25, contexto real. Voy a explicar el último problema, que es el donde tienen más dificultad en el planteamiento. Página 25, contexto real. Voy a leer el número 3 romano. El número 3 romano me dice: en una cancha de básquet, la distancia horizontal que hay entre la línea de tiro libre y el centro de la canasta es de 4.05. Ahí está, 4.05. Luego dice, cuando un jugador de 2.5 metros se para justo atrás de la línea de tiro, la distancia en línea recta desde sus ojos hasta el centro de la canasta es de 4.21. ¿Ok? Entonces dice ahí, la pregunta es, ¿cuál es el ángulo de elevación de la vista de este jugador al centro de la canasta? O sea, si aquí está el jugador
Entonces, este es el ángulo de elevación, es lo que quiere saber en cuánto es, a dónde está mirando, dónde está la canasta, ¿verdad? Aquí. Vendría siendo entonces, ¿qué razón trigonométrica? Si yo estoy colocada aquí, enfrente de mí sería el cateto opuesto, enseguida de mí sería el cateto adyacente y por ende la hipotenusa sería este lado, el lado más largo, que se encuentra el ángulo de 90 grados enfrente, ¿verdad? Entonces, ¿qué razón trigonométrica? Si yo quiero encontrar este ángulo, ¿qué razón trigonométrica podría utilizar? ¿Qué datos tengo? Ay, tengo hipotenusa, tengo cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica? Ah, pues coseno. Coseno del ángulo alfa es igual, porque no sabemos cuánto vale el ángulo, es lo que quiero encontrar, es igual a cateto adyacente, que es 4.05, entre la hipotenusa, que viene siendo 4.21. Ok, vamos a dividir 4.05 entre 4.21 y me da un total de 0.96. Entonces va a ser coseno del ángulo es igual a 0.96. Sacamos la tecla, acuérdate que es shift, porque tengo que encontrar ángulo shift de cos de 0.96 y me da un total de ¿cuánto? De 16.26 grados. Eso es el ángulo de elevación de la vista de este jugador al centro de la canasta. Y eso sería todo para que tú realices el 1 y el 2 de contextual, más aparte lo que habíamos mencionado durante la clase de online.